Hubo un gran constructor, un fraile agustino, que aquí en México edificó varios conventos. Uno de ellos, impresionante, parece fortaleza medieval, el convento agustino en Yuriria, Guanajuato. Bueno, hoy hablaremos de este hombre, la figura de este fraile agustino, y también de la santidad de agustinos en México, como el beato Bartolomé Gutiérrez, el padre Zabalita y mucho más. Así que quédese con nosotros, porque estos hijos de San Agustín, además de sabiduría, nos entregan una gran muestra de santidad. Qué gusto saludarle y agradecerle que esté con nosotros en este tema que es, ya verá usted, muy atractivo y fascinante. De suyo, los frailes agustinos siempre nos parecen como sorprendentes desde su fundador, ¿no? San Agustín, esa elocuencia, esa sabiduría, esa santidad en este hombre. Bueno, pues hablaremos de frailes agustinos mexicanos que han alcanzado la santidad y de un gran constructor español que vino a México y que además hizo una obra de ingeniería hidráulica sorprendente. Así que hoy aprenderemos mucho, conoceremos mucho. Y para ello recibo al padre Sabino Quijano, fraile agustino. Él es historiador y además de ser historiador en la orden, es el archivista. Así que conoce los documentos de los agustinos perfectamente, ¿no, Fray Sabino? Así es, intentamos hacerlo. Hace 2 semanas no estábamos nosotros con usted allá en Yuriria, Guanajuato. Sí, in situ, conociendo la grande obra de Fray Diego de Chávez. Es cierto que se ve mucho más la parte que se construyó, digámoslo, en la parte material, pero también la parte espiritual sin duda arraigó tremendamente. La figura de Fray Diego de Chávez en Yuriria y en la región sigue siendo muy importante porque prácticamente es el fundador no solamente de la parte religiosa, sino también de la parte civil y de las construcciones que todavía quedan como testimonio de su presencia. Mire, Fray Sabino, ¿por qué no comenzamos por que nos abra usted el entendimiento y nos hable de los agustinos? Luego de los agustinos en México, y luego ya nos vamos con cada uno de ellos. Muy bien. Pero, a ver, en rigor, San Agustín no fundó la orden. ¿Cómo es entonces que son agustinos? Muy bien. Bueno, nosotros surgimos por voluntad de la Iglesia hacia el año de 1244. Esto como producto de un grupo de eremitas que estaban distribuidos en la región de lo que ahora es el país como Italia, en la región de la Toscana, y por orden del Papa Inocencio IV se les ordena que se congreguen en una sola orden religiosa, y una vez que se congregan, el Papa nombra un cardenal protector, que es el cardenal Ricardo de Leanibaldi, se apellida, y a través del cardenal protector de la orden se les otorga a este grupo que se ha conformado la regla de San Agustín y a San Agustín como padre espiritual. Esto porque algunos de esos grupos eremitas seguían la regla de San Agustín. ¿Cuál es la regla de San Agustín? La regla de San Agustín es un escrito que nosotros heredamos a punto de las obras que escribió San Agustín hacia el siglo V. Es un documento muy interesante, nos falta tiempo para profundizar en la riqueza del mismo, pero esta regla está constituida en 8 capítulos en los cuales San Agustín va ordenando punto por punto la vida común y la vida espiritual que todo aquel que quiera seguir a Cristo debe de llevarla a cabo. Y a partir de 1244 comenzaremos con todo un proceso de crecimiento, expansión, estructuración de la misma orden hasta constituirse en una de las 4 órdenes mendicantes, digamos, fuertes dentro de la cristiandad europea medieval. ¿Y cuándo llegaron a Nueva España?
Nosotros fuimos enviados por la corona hacia 1533. Arribamos al puerto de Veracruz el 22 de mayo de 1533 y de allí se hace el traslado a la Ciudad de México, llegando el 7 de junio del mismo año. O sea, se apareció la Virgen María de Guadalupe y al año y medio ya estaban ustedes llegando. Prácticamente, aquí. sí. Sí, sí. Bueno, vamos a presentarle a usted varios de estos beatos y santos, pero comencemos por Fray Diego de Chávez, este constructor que edificó pues, los principales, diría, conventos agustinos en México. Marisa sí está en Yuriria. Qué ganas de estar con ella allá. Y desde allá nos va a estar presentando. Entonces, primero, Fray Diego de Chávez. Hola queridos amigos, les saludo desde Moroleón, Guanajuato, desde esta casa de los frailes agustinos para presentarles a un impresionante ingeniero, arquitecto y además fraile agustino, a quien debemos la edificación del convento de San Pablo en Yuriria, Guanajuato. Fray Diego de Chávez y Alvarado nació en Badajoz, Extremadura, España, en 1519. Cursó estudios de artes, teología, escritura y cánones en Alcalá de Henares. Específicamente donde cursó, se embarcó hacia Nueva España en 1531 junto con su tío el conquistador Pedro de Alvarado. Ingresó al convento agustino de Tiripitio, donde profesó sus votos religiosos. En 1548 partió hacia la región de Michoacán a la comunidad de Yuririapúndaro, establecida en 1527. Al llegar, Fray Diego solicitó permiso del virrey Mendoza para reanudar las obras del convento bajo su propia dirección y proyecto arquitectónico que desarrolló en un periodo de 20 años de 1549 a 1569. Parte del proyecto consistió en una impresionante obra de ingeniería hidráulica para canalizar más de 20 kilómetros a fin de desviar el agua del río Lerma para formar una laguna, pues la concepción del convento tenía por objetivo la evangelización de aquella que era una zona hostil habitada por chichimecas. El majestuoso conjunto conventual, que para su construcción empleó más de 500 trabajadores, es robusto, con aspecto de fortaleza de gruesos muros rematados por almenas e integrado por 24 celdas. Fray Diego de Chávez pasó los últimos años de su vida como prior de su magna obra. Después de asumir un tanto la vida contemplativa, aceptó el cargo de obispo de Michoacán en 1573, ministerio que ya no pudo ejercer debido a que murió cuando se trasladaba a Morelia para tomar posesión de la diócesis. ¿Un ingeniero hidráulico? Nato. ¿Nato? Porque no tenemos constancia de que él haya cursado algunos estudios sobre ingeniería o sobre arquitectura. Pero es curioso cómo todavía podemos encontrar algunos grafitos que se han descubierto recientemente en el exconvento de Tiripetío, en Michoacán, donde quedan una especie de, podríamos llamarle apuntes, a través de los cuales los frailes enseñaban a los frailes estudiantes física, matemática, aritmética, con la finalidad de que ellos se convirtieran en los diseñadores o impulsores de las construcciones que posteriormente nos heredarían. Y de eso nos quedan los grandes exconventos agustinianos que tenemos, tanto en Michoacán, en Morelos, en Hidalgo, en la misma Ciudad de México. A ver, hay una... Marisa nos lo presentó a Fray Diego de Chávez, pero como que no dijo muy claro qué edad tenía él cuando llegó a Nueva España. Hay quien dice que era un niño, hay quien dice que era un joven, pero entonces llegó sin estudios y usted dijo un conocimiento nato. No, llegó jovencito, es decir, alrededor de los 21 años 21. aproximadamente. O sea, eso de que llegó de 9 niño años, no se sostiene. Ajá. Históricamente no se sostiene. Sí llegó jovencito ya con algunos estudios
y curiosamente viene con la misión de, digamos, enrolarse en las empresas de sus tíos, empresas de conquista. Su tío fue el gran conquistador Pedro de Alvarado, y su hermano Juan de Alvarado. Y curiosamente, cuando él llega aquí a la Nueva España, se interesa por la vida religiosa. Y así es que hacia 1535 ingresa al noviciado, y prácticamente después del ingreso al noviciado y después al hacer su primera profesión, los frailes ven en él esos grandes dotes de constructor y lo ponen bajo el cuidado, la guía de otro fraile ya mucho más viejo y experimentado, Fray Juan de San Román, que es de los primeros 7 que llegan en 1533, y con él emprenderá la primera misión hacia 1537, que será abrir la misión en Michoacán, en la tierra, en tierras michoacanas del recién creado Obispado de Michoacán, en Tiripetío. Tiripetío será prácticamente la piedra angular de la presencia agustiniana en Michoacán, y también la puerta de evangelización hacia la Tierra Caliente, que hoy prácticamente la circunscribimos a los territorios de Guerrero y de Michoacán, en la parte, digamos, occidental hacia el Pacífico, pero que comprendían en realidad desde Chiapas, en toda esa franja del Pacífico, hasta Sinaloa. Así. Sí. Así inició la presencia agustiniana en México. Sí, sí, sí. Sí, un territorio inmenso, inmenso por evangelizar. ¿Cuántos conventos fundaron, Padre Sabino? Aquí no le podría dar el dato exactamente, pero, por ejemplo, en Guerrero y en la zona de Michoacán, que limitan, digámoslo así, existe la memoria muy fuerte de un fraile que fue el gran evangelizador allí, que es un siervo de Dios, el siervo de Dios Fray Juan Bautista Moya, que en toda esa zona goza de fama de santidad. De hecho, lo reconocen como santo. Será el fundador de Tacámbaro, de Pungarabato, que actualmente es Ciudad Altamirano, se me van, de Carácuaro, y se me van otros nombres, pero de toda la región. Andalucía, Morelia. De Valladolid. Valladolid. No, él vivió en ese convento, pero él no participó en la fundación de allí. Pero sí en toda la región de lo que ahora conocemos como Tierra Caliente, las diócesis de Ciudad Altamirano, de Tacámbaro y de Apatzingán, en todo ese territorio, esa zona. ¿Cómo es que ustedes los agustinos se establecieron en esta zona tan grande? Pues eso es lo maravilloso de estos grandes hombres que en el siglo XVI comienzan a trabajar en todo este proceso de evangelización, pero que además lo valioso e interesante es el testimonio de su vida. No hace mucho hacíamos un congreso histórico justamente sobre la vida y obra de Fray Juan Bautista Moya, y uno de los grandes hechos que nos maravilla es el testimonio de vida que quedó grabado en la población y que se transmite de generación en generación, a tal grado que 450 años después su memoria sigue viva. Ustedes evangelizaron Filipinas. Sí. Ustedes evangelizaron Guanajuato y Michoacán, ¿o no? Sí, y otras regiones del centro del país. Voy a hacer una pausa, es breve. Regreso con el beato Bartolomé Gutiérrez. Qué manera de morir en Japón. Esas torturas espantosas, terribles. Un orgullo para México, el beato Bartolomé Gutiérrez. Regreso para hablar del beato Elías del Socorro Nieves y de el padre Zabalita, Fray Miguel Zavala, ya más cercano en nuestro tiempo, ya siglo XX. Una pausa, regreso. A ver, no, pero antes, padre, ¿cómo se llama la película que se estrenó hace poco con Liam Neeson, que presenta ese caso de las torturas de agustinos en Japón? No la conozco. A ver, yo ahorita investigo y al volver le digo cuál para que vea. Entonces, vuelvo con todo esto y con más. Estoy conversando con el padre Sabino Quijano, fraile y sacerdote agustino,
en torno a la presencia de los agustinos en México y algunos beatos y santos que aquí han surgido. Y antes de la pausa le comentaba de esa película con Liam Neeson, se llama Silence o Silencio. Yo la vi en un avión, me dejó impactadísimo. Le recomiendo mucho ver esa película para que conozca cómo fue la presencia de agustinos en Japón y la persecución y los martirios, las torturas terribles, Fray Sabino, torturas muy refinadas, ¿no? Para alargar el sufrimiento, y cómo muchos no se doblegaron y otros, pues sí, ¿no? En defensa de la fe y de reconocimiento a Cristo. Sí, sobre todo con las categorías que tenemos ahora de la comprensión antropológica, no se podría entender por qué un hombre o un grupo de hombres se lanzan a lo desconocido, van a anunciar el Evangelio y saben que pueden ser víctimas de esas torturas y entregar la vida absolutamente. Necesitamos entrar a la cosmovisión del hombre del siglo XVI, del siglo XVII, con esta mentalidad de ir a anunciar el Evangelio a costa de lo que sea. Ganarse el cielo. Sí. ¿No? Como Santa Teresa, que ya quería que la descabezasen algunos moros, ¿no? Y se va con su hermano Rodrigo. Bueno, pero volvamos a México. A ver, que Marisa nos presente ahora a un beato agustino, precisamente quien murió en Japón, ¿no? Un orgullo, ya verá usted, para México. Marisa, desde allá, desde Yuriria, que nos lo presente. El beato Bartolomé Gutiérrez nació en la Ciudad de México a finales del siglo XVI y murió en Japón en 1632 en las costas de Nagasaki. Él ingresó a la Orden de San Agustín al convento de San Pablo de Yuriria, donde hizo su profesión solemne. El beato Bartolomé Gutiérrez, orgullo de México y de la Orden de San Agustín, es también un vivo testimonio de amor a Cristo. Y le entrego enseguida esta breve hagiografía de él. El beato Bartolomé Gutiérrez Rodríguez nació en la Ciudad de México el 4 de septiembre de 1580 y fue bautizado en el Sagrario Metropolitano. A los 16 años ingresó a la Orden Agustina, hizo sus estudios en el convento de Yuriria, Guanajuato, y profesó el 1 de junio de 1597. Ya ordenado sacerdote, fue trasladado al convento de San Agustín de la ciudad de Puebla, donde le surgió el deseo de ser misionero y morir mártir en Japón, un deseo que vería cumplido. En 1606 se embarcó en Acapulco hacia Filipinas, donde fue maestro de novicios y donde aprendió el japonés. En 1612 se embarcó a Japón y al año siguiente fue nombrado prior del convento de Uzuki. En 1614, con el decreto de expulsión de los religiosos, fue deportado de Japón y volvió a Filipinas. Mientras tanto, en Japón se recrudeció la persecución con el martirio del beato Agustino Fernando de San José Ayala. El provincial designó que volviera a Japón en 1618 en compañía del beato Pedro Zúñiga, donde administraba los sacramentos escondidas, venciendo innumerables peligros y viviendo oculto en los bosques hasta 1629, cuando llegó a Nagasaki el gobernador Takanga, un terrible persecutor de la cristiandad. Bartolomé fue arrestado en 1629 junto con el catequista y beato Juan Shosaburo y enviados a la cárcel de Nagasaki, en la que se reunieron con los religiosos agustinos Francisco de Jesús Terrero y Vicente de San Antonio Carvalho. Luego fue trasladado a Omuro, a una prisión más cruel en la que permaneció por 2 años. En 1631 volvió a Nagasaki junto con los agustinos Francisco de Jesús y Vicente de San Antonio, el jesuita Antonio Ixchida y el franciscano Gabriel de la Magdalena, para sufrir el del agua sulfurosa en el lago de Arima del Monte Unge, donde fueron sumergidos 2 veces al día hasta escaldarlos y desollarlos para hacer que renegaran de la fe.
Al mantenerse firmes, fueron devueltos a Nagasaki para morir en la hoguera a fuego lento el 3 de septiembre de 1632. Orgullo de México. Sí, y es curioso el caso del padre Bartolomé Gutiérrez, porque es de estos siervos de Dios o beatos que con el paso de la historia no alcanzaron la canonización. Hasta la fecha seguimos impulsando otra vez su causa. Hay un libro excepcional escrito por el doctor Antonio Rubial que se llama La Santidad Controvertida. Y en este libro trata todos los casos de estos beatos que fueron hechos beatos durante la época de algunos durante la época de la colonia, otros en el siglo XIX, como es el caso de el beato Bartolomé Gutiérrez. Él es beatificado en julio de 1867, el 7 de julio si no me falla la memoria, y en ese momento en México estamos en una revuelta tremenda y un enfrentamiento entre liberales, conservadores, la iglesia prácticamente está asediada, la vida religiosa se ha suprimido. Entonces eso mismo también como que no favoreció al desarrollo de la misma causa, porque luego vinieron las consecuencias de la revolución y todo esto y no se pudo continuar. Qué cosa, ¿no? Que siempre hemos sabido de San Felipe de Jesús, que va a dar al Japón y muere encruzado en Nagasaki, pero también Agustino, el beato Bartolomé Gutiérrez. ¿Cómo es que él fue? Pues él tenía un deseo tremendo desde que comienza su formación. A San Felipe lo arrojó un tifón. Sí. Y él quería ir. El beato Bartolomé. Él quería ir. Sí, y estuvo en el Oriente desde muchísimo tiempo, desde 1612 que llega a Manila. Permanecerá allí como maestro de novicios, después lo mandan a la misión, va a la misión a Japón, se está un tiempo hasta 1616, 17 más o menos, regresa otra vez a Filipinas, lo piden para que regrese otra vez a Japón a atender a estas comunidades cristianas que están allí recién fundadas. Va sabiendo que le puede esperar absolutamente todo, incluso la muerte, pero va. Y lo enfrenta pues con el arrojo que él tenía y que si lo vemos desde el plano de la gracia, pues que Dios le dio. Usted se lo preguntaba hace un momento, Padre Sabino, ¿qué movía la mentalidad, el deseo, el anhelo, el corazón de estos hombres que no temían al martirio? Pues es que el objetivo de todo aquel que consagra su vida a Dios, pues es la santidad. Y la santidad finalmente es la que mueve a cualquier ser humano que ha entregado su vida a Dios justamente a afrontar este tipo de obstáculos. Vamos a Yuriria otra vez, ¿no? Sí. Digo, gracias a la tele, porque allá sigue Marisa, que nos presente a otro beato agustino. Me parece que pronto va a ser canonizado. A ver. Ahora tengo mucho gusto de darles a conocer a la figura del beato Elías del Socorro Nieves, quien murió mártir durante la persecución de la Iglesia en México a principios del siglo XX. Él nació en la isla de San Pedro, en Yuriria, Guanajuato, y murió fusilado en la cañada de Caracheo, Guanajuato, en 1928. Mateo Elías Nieves Castillo nació en Yuriria, Guanajuato, el 21 de septiembre de 1882, hijo de modestos agricultores. En 1904, no obstante su escasa preparación y su edad adulta, logró ser admitido en el Seminario Agustiniano de Yuriria, donde profesó en 1911 con el nombre de Elías del Socorro, y recibió la ordenación sacerdotal en 1916 para luego ejercer su ministerio en diversas localidades del Bajío, hasta que en 1921 fue nombrado vicario parroquial de la Cañada de Caracheo, Guanajuato. Al estallar el levantamiento cristero durante la persecución religiosa en México,
Él, al margen del movimiento armado, el padre Nieves se negó a acatar la orden del gobierno de pasar a vivir en las ciudades y se estableció en la cueva de un cerro cercano para asegurar a sus fieles la asistencia religiosa. Esta clandestinidad forzada de 14 meses finalizó con su arresto junto con un par de rancheros que se ofrecieron a acompañarlo. La mañana del 10 de marzo de 1928, militares y prisioneros se pusieron en camino en dirección al pequeño centro urbano de Cortázar. En el trayecto, el capitán dio la orden de fusilar a los dos acompañantes del padre, testigos incómodos quienes murieron victoriando a Cristo Rey. Ya próximos al poblado, el capitán ordenó pasar por las armas al padre Nieves, quien luego de bendecir al pelotón recitó el credo y murió al grito de ¡Viva Cristo Rey! Fray Elías del Socorro Nieves fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 12 de octubre de 1997. Beato, ¿se le canonizará en breve? Eso esperamos. En el 2028 cumplirán 100 años de su martirio, entonces esperemos que en la postulación puedan trabajar en ello. Él, entonces, podemos decir, mártir de la persecución religiosa en México. Así es, sí. Es uno de estos modelos de pastor que no quiere dejar sola a su grey, a su pueblo que se le ha encomendado, y para atenderle tiene que esconderse en los alrededores, en el cerro, y desde ahí va a atenderles por la noche. Y en una de estas ocasiones que va a atenderles es sorprendido por un piquete de soldados que atravesaban por esa zona entre Cortázar y Salvatierra y lo apresan. Y después de que lo apresan, a él junto con otros dos campesinos que le acompañaban, pues los llevan a las afueras de Cortázar en Guanajuato y allí bajo un mezquite los fusilan. Padre Sabino, ¿usted cree que la persecución a la fe en México ya terminó? No. Hay diferentes formas de ejercerla, digámoslo así. Y no. Eso está presente, o ha estado presente a lo largo de del mismo caminar de la historia de la Iglesia. Por ejemplo, el convento de ustedes, el que hemos visto, el de Yuriria, ¿que no de la noche a la mañana se los quitaron sin decir una palabra? Así es. ¿Sin un decreto, sin nada? Sí. Sí, con esas leyes, digamos, que hacen pues parte o patrimonio del Estado, los edificios de culto religiosos. Afortunadamente ahora ya hay una ley que reglamenta esta convivencia, digamos, entre la Iglesia y el Estado. Porque, a ver, las iglesias son propiedad del gobierno federal. Entonces un gobierno estatal no podría decirle a los frailes, sálganse, que esto ahora es nuestro. Porque no es estatal, es federal. No, es federal, sí. Se los devuelvan, ¿no? ¿Qué? No creo. Y además también el asumir la responsabilidad de un edificio de esta naturaleza, pues trae consigo el mantenimiento, que es tremendo también. Si ya de por sí dentro de los edificios de culto, las iglesias, es complicado darles el mantenimiento adecuado, todo el conjunto conventual pues sería mucho más complicado. Ese es otro momento de nuestra historia. Usted nos decía hace un momento, ver la mentalidad de esos hombres que fueron al martirio y ver también la mentalidad de esos hombres que en plena persecución religiosa en México abrieron pecho a las balas. Así es. Sí. Uno no se explica o no puede entender con la razón qué es lo que impulsa a los mártires justamente a arrostrar la fe desde el testimonio de Cristo. Hago otra pausa, breve. Volvemos con un beato ya del siglo. Continuamos, queridos amigos, hoy con la presencia de los agustinos, los hijos de San Agustín. Hoy conversando con el padre Sabino Quijano, él es fraile agustino, él es sacerdote, es archivista de la provincia de los agustinos en México y también es historiador. Vámonos otra vez a Yuriria, Guanajuato, donde está Marisa, para que nos presente a un beato ya
de nuestro tiempo, Agustino también. El padre Miguel Zavala López goza de una gran devoción en todo este territorio. Sus restos se conservan al interior de esta iglesia, donde son venerados por muchos fieles que buscan un favor, un milagro o que vienen a agradecerle por un bien recibido. Con mucho cariño le llaman el padre Zabalita, de quien le presento enseguida algunos aspectos de su vida. Miguel Zavala López nació en Rancho Nuevo de Santa Clara, Puro Antiro, Michoacán, hijo de padres campesinos. En su adolescencia ingresó primero al seminario de Morelia y luego al de Yuriria, para vestir el hábito agustino en 1888 y profesar un año después. Fue ordenado sacerdote en 1894. Después de varios meses de práctica en la capellanía de El Sabino, un pueblo cercano a San Nicolás de Agustinos, Guanajuato, fue enviado a la ciudad de Querétaro. En 1904 regresó a Morelia como definidor provincial y secretario, dos puestos para los que fue reelegido ininterrumpidamente hasta 1924, cuando fue nombrado maestro de novicios. Desde 1908 hasta sus últimos días, se dedicó a las actividades parroquiales en Moroleón y Yuriria, Guanajuato, Ciudad de México, Salvatierra, Guanajuato y nuevamente Yuriria, donde murió el 4 de abril de 1947. Se distinguió por la práctica de las virtudes monásticas, por su intenso compromiso apostólico y por la santidad de la vida. Para él, el decoro de la casa del Señor era una de sus mayores preocupaciones, además de su peculiar forma de apostolado cercano a todas las personas y restaurando y edificando iglesias. La gente lo llamaba Padre Zabalita, en un diminutivo que hacía referencia a su pequeña estatura y a su constitución delgada. El 3 de febrero de 1996 comenzó la investigación diocesana para su proceso de beatificación, fase que concluyó en Morelia el 18 de agosto de 1997. El Papa Francisco firmó el decreto de reconocimiento de sus virtudes heroicas el 21 de diciembre de 2018. Se espera la aprobación de algún milagro para su próxima beatificación. Así que le llamaban el padre Zabalita. Sí. Y bueno, él todavía no está beatificado, está en proceso de... Es siervo de Dios. Es siervo de Dios, sí. El Papa Francisco lo nombró venerable en el año 2019 y bueno, se está trabajando también en este proceso para la beatificación de él. Él era originario de Puro Antiro, Michoacán, y en un primer momento, de jovencito, ingresa al seminario diocesano de Morelia y después descubre un año o 2 años después, descubre su vocación a la vida religiosa e ingresa con nosotros en la provincia de Michoacán. Y él tiene una peculiaridad porque es ya un fraile en el siglo XX, pero además es como un fraile de la cotidianidad, digámoslo así. Se hace tan visible y tan querido entre el vecindario donde él desarrolla su ministerio, Yuriria, Uriangato, Moroleón, las poblaciones que ahora forman parte del municipio de Salvatierra. En todas ellas él desempeñará un papel muy importante por su carisma de cercanía, de convivir con las personas en su día a día y además también por construir los templos para mayor gloria de Dios, decía él, para dar el culto como se merece Dios. También constructor. Sí. Como Fray Diego de Chávez, con quien comenzamos este programa. Sí. ¿Tiene idea de cuándo pudiese ser beatificado el padre Miguel Zavala? Pues ahorita estamos esperando la próxima fecha que la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos nos otorgue la fecha a la postulación para que se vuelva a presentar su caso y revisar si hay alguna posibilidad para la beatificación. Serán en los próximos años, 2, 3 años más o menos. ¿Sí? 2 o 3 años. Posiblemente tendríamos un nuevo Beato Agustino y mexicano. ¿Sí? Sí. Como decía el Papa Juan Pablo II, si viviamo, vediamo. Si vivimos, veremos.
Bueno, ahora recibo con afecto al padre Marco Antonio Luna. Él es el provincial de los agustinos en México y también continuó platicando con el padre Sabino. Padre Marco Antonio, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Un honor estar aquí con ustedes. No, pues el honor es para nosotros que ustedes estén aquí. Oiga, cuánta santidad en su familia religiosa. Bueno, caminamos hacia ella, estamos en ese camino. Usted como provincial que es, en la Ciudad de México tienen ustedes la iglesia de San Agustín en Polanco, Nuestra Señora del Socorro en Lomas Virreyes, Nuestra Señora de la Covadonga en Avenida Las Palmas, ¿no? Hay mucha manera de acercarse a los agustinos. Claro, Santa Teresita. Santa Teresita, que fue construida por el padre Zabalita, que han hablado hace un momento. Él construyó esa iglesia, Sí, la que está en las lomas de Santa Sí. Teresita. Hermosa. Ajá. Sí, sí. Como padre provincial que es usted de los agustinos, ¿qué nos dice al tener en la orden tanta santidad como estamos viendo? Bueno, yo creo que como orden tenemos mucho reto por delante, dado que estos personajes que se han hablado y muchos otros que su nombre no está inscrito en algún libro, nos han dejado un legado muy grande, muy fuerte, que nos invita, nos conduce a seguir trabajando por el pueblo de Dios. Ante las dificultades actuales, dificultades que en su momento tuvieron que afrontar estos personajes, ahora nosotros tenemos nuestras propias dificultades. Yo creo que ahí seguir anunciando la palabra de Dios es el reto que tenemos, seguir evangelizando o continuando con la evangelización que dejaron nuestros hermanos en el pasado. ¿Y cómo anda de vocaciones la provincia? De vocaciones, bueno, si lo comparamos hace 50 años, pues son muy pocas, pero alrededor de 10 a 15 jóvenes ingresan al año con nosotros. Bendito sea Dios. Sí, sigue habiendo. Padre Sabino, en medio minutito, ¿nos da un mensaje final, una conclusión? Claro que sí, pues como decía el provincial, la presencia agustiniana para nosotros en la actualidad sigue siendo un reto para retomar la herencia de nuestros antepasados, pero también para ser creativos en nuestro tiempo actual y responder a la problemática del hombre de hoy con el anuncio del Evangelio. Muchas gracias, Padre Sabino. Gracias. Agradezco mucho su presencia. Padre Marco Antonio, Padre Provincial, muchas gracias. No, gracias a usted. Y gracias a usted por haber estado con nosotros. Antes de despedirme, mire lo que le quiero presentar. Mire qué joyita. Es el último libro hasta ahora de un servidor. Los milagrosos iconos de la Virgen Madre de Dios, con prólogo de Monseñor Raúl Gómez, arzobispo de Toluca, con prólogo de Sayetna Ignacio Samán, arzobispo de Antioquía. Se lo recomiendo mucho, acérquese y conozca 26 iconos marianos desde el siglo IV hasta el siglo XIX y conozca también la iconografía mariana. Espero que le guste este libro. Me despido, agradezco mucho que haya estado con nosotros y como siempre le deseo de todo corazón que Dios le guarde. Gracias.